y años más tarde, cuando derrocaron a este gobierno, resulta que los nuevos gobernantes, como la oposición, ellos dijeron, bueno, es que no está la carretera construida, por lo tanto damos por nulo el tratado Waic-Aisinel. Y es así como todavía tenemos esa disputa con Belice para definir los límites territoriales. Como sabemos, el mapa de Guatemala tiene una línea sólida casi en todo su contorno, excepto con la frontera de Belice, que es una línea punteada, que eso significa que es una frontera por definirse. Luego se da la colonización alemana de la Verapaz, y esto se da principalmente porque hay muchos préstamos de bancos alemanes a cafetaleros que estaban como viciosos de gastar, se endeudaron con bancos alemanes, luego el precio del café cayó, no pudieron pagar las hipotecas, los bancos alemanes se quedaron con esas propiedades y lo que hacen los bancos generalmente es vender las propiedades a un precio razonable. Sin embargo, estos bancos alemanes vieron el potencial que tenía la producción de café en Guatemala y decidieron quedarse con las fincas cafetaleras. Y lo que hicieron fue empezar a traer muchísima población alemana para operar las fincas cafetaleras. Y es así como se da una gran población de alemanes en las Verapaces. Es interesante ver cómo hay comunidades quechíes donde hay mujeres, una entre 100, que son muy diferentes a las demás. Hablan el idioma, muchas veces no hablan ni español, sin embargo, estas mujeres parecen alemanas, y es por este mestizaje que se dio en ese momento cuando se dio la colonización alemana de la Verapaz. Luego, en la primera mitad del siglo XX, se da el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Guatemala pues es denominada una república bananera. Se da el terremoto de San Perfecto, la erupción del volcán Santa María en 1902. Luego se da la erupción del volcán Santiaguito, que fue totalmente negado por el gobierno. El gobierno dijo pues, que era una erupción que posiblemente era en México, que nada que ver con Guatemala. El gobierno en ese momento estaba tratando de parecer un lugar muy tranquilo ante el mundo, y negó totalmente la existencia de una gran erupción que estaba devastando todo el occidente del país. Luego ya entra en juego el poder de la UFCO, la United Fruit Company, y el gobierno de Orellana. Luego se da el gobierno de Jorge Ubico, que pues aún los abuelos hablaban muy bien de Jorge Ubico, hablaban maravillas de este presidente, y es que a la gente le gustaba la forma de cómo gobernaba Jorge Ubico, porque los gobiernos anteriores, pues muy burocráticos, nunca le daban seguimiento a los proyectos, la gente muy molesta con ellos, negando la existencia de las erupciones volcánicas, entre otras cosas. El gobierno de Jorge Ubico, él de cierto modo obligaba a los grandes empresarios a pagar o donar cosas en especie, no
el dinero, sino en las grandes empresas daban donaciones construyendo obras. Entonces Jorge Ubico se llevaba a representantes de estos empresarios a los departamentos y escuchaba a las poblaciones, y en el momento les decía sí a ese proyecto o no a ese proyecto. Eran hospitales y decía sí, inmediatamente le preguntaba a la gente: ¿y ustedes qué tienen? Y la gente decía: pues tenemos mano de obra, podemos utilizar la gente que está detenida, a los presos para trabajar. Y decía luego Jorge Ubico: ¿y entonces qué necesitan del gobierno? Y ellos les decían: pues necesitamos cemento, necesitamos hierro. Y entonces Jorge Ubico inmediatamente decía, comprometía a la gente que estaba allí. Cabe mencionar que este señor también era accionista de Cementos Progreso, que ya era una empresa importante, y de una vez se establecía el documento allí, en 10 días les llega el cemento para la obra en cuestión. Entonces a la gente le gustaba mucho que Jorge Ubico le daba solución a los problemas así de inmediato. Entonces la gente se sentía muy identificada con este señor Jorge Ubico. Luego, en 1944, un año muy importante para la historia de Guatemala, se da la revolución del 44, el 20 de octubre. Y esta revolución pues se vio, pues involucraba mucho la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y fue luego de eso que se convocó a elecciones y ganó las elecciones Juan José Arévalo. Pues terminando su periodo, fue electo el presidente Jacobo Arbenz Guzmán, y este presidente pues recibió un golpe de estado en 1954, cuando Carlos Castillo Armas, con el apoyo de la CIA, logró derrocar al presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Y lo que pasó con Jacobo Arbenz Guzmán es que se empezó a pelear con todos a la vez. Se peleaba con la universidad, se peleaba con la reforma agraria, se peleó con todos los finqueros. El gobierno de Estados Unidos pues no lo quería porque lo tildaba de comunista. Entonces la CIA apoyó a Carlos Castillo Armas para derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán. Y este gobierno, que se conoce como gobierno contrarrevolucionario, tardó muy poco tiempo, porque a los pocos años fue asesinado. Carlos Castillo Armas, pues hay varias versiones de su asesinato, pero hicieron como una pantomima de su asesinato. Un joven soldado de 24 años, dijeron que en su casillero le habían encontrado su diario, y que en su diario decía, escrito a lápiz, con la sangre de Armas he borrado todos mis dolores, o algo así. Entonces, y luego decía, en su diario ahí decía, soy un mártir, y hacía ver que él pensaba que al morir Carlos Castillo Armas, Juan José Arévalo Bermejo iba a regresar a Guatemala a gobernar. Entonces que este joven pues se suicidó como media hora después de que asesinó a Carlos Castillo Armas. Pero por lo absurdo de esa hipótesis, que yo personalmente lo creo que fue una pantomima que hicieron los verdaderos responsables, pues habían otras teorías de quién asesinó a Carlos Castillo Armas. Y otra de las teorías era que era un dictador de República Dominicana quien
había recibido una promesa de Carlos Castillo Armas de darle la orden del Quetzal por haberlo apoyado a derrocar a Jacobo Arbenz, pero que Carlos Castillo Armas nunca le dio la orden del Quetzal y por venganza lo había asesinado. Y otra de las teorías era que era el comunismo internacional como represalia por haberle dado golpe de Estado a Jacobo Arbenz Guzmán. Nunca quedó en claro de quién asesinó al presidente golpista Carlos Castillo Armas. En 1960 se desata en Guatemala la guerra civil de Guatemala, que dejó como 200.000 muertos. Esto coincide con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética consigue financiar a la guerrilla guatemalteca con armas y dinero, y el gobierno de Estados Unidos pues siempre presionando al gobierno de Guatemala y también proveyéndole armamento para poder desarrollarse esta guerra, que al final terminó siendo una guerra ideológica del capitalismo en contra del socialismo. En ese tiempo se da el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes. El 13 de noviembre de 1960 se da el surgimiento de la guerrilla, jornadas estudiantiles de marzo y abril en 1962. Luego se da un golpe de Estado en 1963. Enrique Peralta Azurdia es el golpista en este momento. Luego se da el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro. Luego se dan los regímenes militares de la década de los años 1970. El gobierno de Lucas García entre 1978 y 1982. Se da el triunfo sandinista en Nicaragua, la quema de la embajada de España, atentados guerrilleros contra bienes del Estado, atentados guerrilleros contra bienes particulares, comunidades de población en resistencia, represión contra la Universidad de San Carlos. Y luego en 1982 se da otro golpe de Estado. Es cuando Ríos Montt logra establecerse en el poder. Luego se da el gobierno de Óscar Humberto Mejía Víctores. Luego el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo. Luego el gobierno de Jorge Serrano Elías. Este Jorge Serrano Elías es el que se dio el autogolpe de Estado. Este presidente pues salió del país y se dio un golpe de Estado a sí mismo. Luego se da el golpe de Ramiro de León Carpio, que es el primer presidente que yo tengo memoria, que yo me recuerdo. Yo nací en el 84. Luego se da el gobierno de Álvaro Arzú. El gobierno de Álvaro Arzú entre el 96 y el año 2000, este fue el que se precipitó, digámoslo así, a firmar los acuerdos de paz el 29 de diciembre de 1996, a menos de un año de haber tomado el cargo como presidente. Y ya la situación, ya la forma en que estaba la guerra civil, pues ya era lo que tocaba, la firma de la paz, porque pues la guerrilla ya no tenía la ayuda de la Unión Soviética, porque esta ya había caído, y el gobierno de Álvaro Arzú pues quedó a la historia con la privatización de Cuatel. Cuatel pues era la empresa del gobierno para la telefonía, y esta pues fue vendida a una pequeña empresa, Luca S.A., que tenía una pequeña oficina, pero era una fachada, porque
pues esta empresa era propiedad del hombre que fue el más millonario del mundo por varios años, Carlos Slim, de Telmex de México, y al final de cuentas pues fue esta empresa mexicana la que compró Guatel, que se convirtió en Telgua, y esta pues trajo Claro, que es como se llama actualmente esta empresa. Luego tuvimos el gobierno de Alfonso Portillo, que quedó en la historia como el gobierno que patrocinó el Jueves Negro. Todas las protestas hasta ese momento habían sido en el centro de la ciudad de Guatemala, pero esta protesta, cuando el Tribunal Supremo Electoral había decidido no inscribir al golpista Efraín Ríos Montt como candidato a presidente, Alfonso Portillo pues ayudó a que se diera esta manifestación, pero en la zona 10, frente a las oficinas de la familia Gutiérrez. Entonces este es el evento pues más trascendental del gobierno de Alfonso Portillo. Entonces se peleó con los grandes empresarios de Guatemala, empezó a traer pollo importado, empezó a traer muchos productos que competían con la oligarquía guatemalteca, y esto pues le costó muchísimo a Alfonso Portillo, quien pues terminó, después de su gobierno, terminó preso en los Estados Unidos por varios años, y esto tiene relación con este pleito que se da con la oligarquía guatemalteca. Después tuvimos el gobierno de Óscar Berché Perdomo. Este presidente, pues el evento más trascendental de su gobierno es cuando el ministro de Gobernación, y luego pues estaba el director de las cárceles, que es actualmente el presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, pues se dio como una invasión de los reos. Habían tomado un control de ese centro penitenciario, y pues la inteligencia del gobierno sabía que de allí se dirigían las grandes redes criminales del país, y fue este gobierno que tomó la decisión de entrar con armamento a este centro penitenciario, y pues se dio un enfrentamiento armado que dejó muchísimos reos de alto nivel muertos. Entonces esto es como el evento más trágico que se da en el gobierno de Óscar Berché Perdomo. Después tuvimos el gobierno de Álvaro Colón, que su crisis más grande fue la del caso Rosenberg. Fue un caso de un abogado que fue asesinado, y él había dejado un video que acusaba al presidente y a su esposa de ser los responsables si a él le pasaba algo. Luego la CICIG entró a investigar, y la CICIG sacó pues un informe donde todo había sido un invento de Rosenberg. Yo tengo mis dudas, sin embargo esa fue la conclusión a la que llegó la CICIG. Luego tuvimos el gobierno de Otto Pérez Molina. Este presidente pues tampoco le quiso seguir la jugada al gobierno de Estados Unidos. Le dijeron que hiciera ciertas cosas y él no hizo caso. Luego pues la CICIG encontró corrupción, encontró el caso La Línea, encontró el caso la cooptación del Estado. Esto le costó el puesto a Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta también, Rosana Bandetti. Hubo un gobierno de transición, Alejandro Maldonado Aguirre, y luego pues se dio la elección de Jimmy Morales. Y Jimmy Morales, su evento más trascendental de su gobierno es que da por terminada la CICIG. Entonces pues él dice no queremos a la CICIG, y ya terminó el mandato de la CICIG y ya no le dio renovación a este mandato.
Y después de Jimmy Morales, pues nuestro actual presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Y pues lo que estamos viviendo actualmente es la crisis del coronavirus y pues esto es lo que este actual presidente está manejando actualmente, y ya el tiempo dirá cómo termina esta crisis del coronavirus. Pues esa fue la presentación de la historia general de Guatemala. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buena tarde.